Imagina que una noche cualquiera, mientras la mayoría del mundo duerme, ocurre algo que cambia el tablero sin que casi nadie se dé cuenta. De madrugada, helicópteros estadounidenses aterrizan en una base militar en Caracas. En menos de una hora, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, termina esposado y rumbo a una nave militar de Estados Unidos. La noticia da la vuelta al mundo, pero casi todos se quedan con la superficie. Que si fue por drogas, que si fue un castigo personal, que si fue una jugada política de Trump para su gente. Pero todo eso es solo el ruido. Lo importante está detrás. Esto no fue realmente sobre Maduro. Y tampoco fue solo sobre Venezuela. Fue una señal. Un mensaje grande, claro y dirigido a otro actor mucho más poderoso, China. Para entenderlo, hay que mirar el contexto con calma. Durante años, Estados Unidos estuvo ocupado muy lejos de su casa. Guerras largas, caras y desgastantes en lugares como Irak, Afganistán y luego el conflicto en Ucrania. Mientras tanto, algo silencioso ocurrió mucho más cerca, en América Latina. China no llegó con soldados ni tanques. Llegó con dinero, obras y contratos. Hizo algo mucho más efectivo. Empezó a comprar relaciones. Hace 20 años, el comercio entre China y América Latina era casi insignificante. Era como un cliente pequeño que apenas entraba a la tienda. Hoy, es todo lo contrario. China se convirtió en el socio comercial más importante de varios países clave de Sudamérica. En términos simples, muchos países de la región, hoy, venden y compran más a China que a Estados Unidos. Y eso, para Washington, es una alarma enorme. Pero los números por sí solos no dicen mucho. Hay que ver qué significa esto en la vida real. Pensemos en un puerto. Un puerto es como la puerta de entrada de una casa gigante llamada país. Por ahí, entra y sale casi todo: comida, maquinaria, energía, riqueza. En Perú, China financió y controla en gran parte un puerto enorme, moderno, capaz de recibir barcos gigantes que ni siquiera pueden pasar por el Canal de Panamá. Gracias a eso, los productos pueden ir directo desde Asia a Sudamérica, más rápido y más barato, sin pasar por territorio controlado por Estados Unidos. Ahora imagina que no solo controlas la puerta, sino también la electricidad de la casa. En Brasil, empresas chinas invirtieron miles de millones de dólares en redes eléctricas. Construyeron líneas gigantes que llevan energía desde zonas lejanas hasta ciudades como Sao Paulo y Río de Janeiro. En palabras simples, una parte importante de la luz que mantiene encendidas las fábricas, hospitales y casas depende de infraestructura china. No es una invasión militar, pero es una dependencia muy profunda. Y luego está el tema de los recursos clave. Hay materiales que hoy son tan importantes como el petróleo lo fue hace décadas. Uno de ellos es el litio, esencial para las baterías de autos eléctricos, celulares y computadoras. 3 países de Sudamérica concentran la mayor parte de ese recurso. Sin ese litio, no hay autos eléctricos, no hay transición verde, no hay futuro tecnológico tal como lo conocemos. Y China lleva años asegurándose acceso preferente a ese mineral. Desde la perspectiva de Estados Unidos, todo esto se ve como un problema de seguridad. Es como si un vecino lejano empezara a controlar el agua, la luz y las entradas de tu propio barrio, mientras tú estabas distraído. Durante casi 2 siglos, Estados Unidos se consideró la potencia dominante del continente. No porque fuera amable, sino porque nadie más tenía tanto peso. Esa idea, vieja pero poderosa, decía básicamente: lo que pasa en América, pasa bajo nuestra influencia. Hoy, Washington siente que esa influencia se le está escapando de las manos. Y aquí es donde entra el verdadero significado de lo ocurrido en Venezuela. La captura de Maduro fue una demostración. Esto se acabó.
Un aviso de que Estados Unidos está dispuesto a usar presión económica, política e incluso fuerza directa para frenar lo que ve como una expansión china en su propio vecindario. No es solo retórica dura. Es un cambio de prioridades. América Latina vuelve a ser el centro del tablero para Estados Unidos. Ya no es una región secundaria ni algo que se puede ignorar mientras se mira a otros continentes. El mensaje es sencillo, aunque incómodo: elegir tiene consecuencias. Y mantenerse neutral ya no es tan fácil como antes. Para algunos países, esta situación puede parecer una oportunidad. Para otros, una amenaza. Pero lo que está claro es que el juego cambió. Las decisiones que se tomen ahora no son solo comerciales ni ideológicas. Son decisiones sobre poder, dependencia y supervivencia en un mundo donde dos gigantes están chocando, y el choque ocurre justo en medio de América Latina. Ahora bien, en medio de este choque entre gigantes, hay una pregunta que casi nadie se hace con suficiente atención: ¿qué pasa con los países que están en el medio? Porque ni China, ni Estados Unidos están jugando este juego por caridad. Ambos buscan lo mismo: control, acceso y ventaja a largo plazo. Durante muchos años, los países de América Latina aprovecharon la rivalidad entre potencias. Era como tener dos pretendientes compitiendo al mismo tiempo. Si uno ofrecía poco, el otro subía la apuesta. China ponía el dinero y construía obras. Estados Unidos ofrecía acceso a su mercado y respaldo político. Ese equilibrio le dio margen a muchos gobiernos para negociar, ganar tiempo y obtener beneficios de ambos lados. Ese tiempo se está acabando. Estados Unidos ahora está dejando claro que ya no acepta ese juego doble. Para Washington, el mensaje es simple: no se puede ser socio cercano de China y al mismo tiempo esperar trato preferencial de Estados Unidos. Es una lógica dura, casi de ultimátum. O estás conmigo, o no estás. Y Venezuela fue el ejemplo extremo de lo que pasa cuando un país cruza una línea que Estados Unidos considera inaceptable. China, por su parte, no puede simplemente retirarse. Su economía depende de importar enormes cantidades de recursos naturales y de vender productos al resto del mundo. Necesita minerales, energía y alimentos. Muchos de esos recursos están en América Latina. Si pierde acceso a ellos, su crecimiento se vuelve más caro, más lento y más frágil. Para Pekín, retroceder no es una opción sencilla. Por eso seguirá buscando caminos alternativos, acuerdos nuevos y formas de resistir la presión. Aquí es donde el panorama se vuelve peligroso. Cuando dos potencias sienten que no pueden ceder, empiezan a empujar con más fuerza. No siempre con guerras abiertas, sino con sanciones, bloqueos económicos, presiones políticas y apoyos a gobiernos amigos. Es una competencia constante, desgastante, que se parece mucho a una guerra fría, pero con dinero, infraestructura y comercio en lugar de misiles. Y en ese tipo de conflictos, la historia es clara: los países más pequeños suelen pagar el precio más alto. No porque sean culpables, sino porque el campo de batalla no está en Washington ni en Pekín, sino en sus propios territorios. Decisiones que parecen técnicas, firmar un contrato, permitir una inversión, elegir un proveedor, se convierten en decisiones estratégicas con consecuencias enormes. Algunos gobiernos ya están reaccionando con rapidez, cambiando alianzas y cancelando acuerdos para evitar problemas mayores. Otros intentan resistir, ganar tiempo o mantener un equilibrio cada vez más difícil. Y otros, simplemente, no tienen muchas opciones. Su economía depende demasiado de uno de los dos lados. Lo más preocupante es que esta nueva etapa reduce el espacio para la soberanía real. Cuando un país tiene que elegir entre perder inversiones, enfrentar sanciones o aceptar condiciones externas, su margen de decisión se achica. No decide qué es lo mejor para su gente, sino qué es lo menos dañino para sobrevivir. Durante años,
Muchos pensaron que la globalización había superado estas luchas de poder, que el comercio estaba separado de la política, que los negocios eran solo negocios. Lo que estamos viendo demuestra lo contrario. El comercio es poder. La infraestructura es poder. La energía y los recursos son poder. Y quien los controla, tiene ventaja. El gran riesgo ahora es que esta presión constante termine generando más inestabilidad, más conflictos internos y más divisiones en la región. Cuando las potencias empujan, los países se tensan por dentro. Surgen protestas, crisis políticas y enfrentamientos que no siempre nacen de problemas locales, sino de fuerzas externas tirando de los hilos. Nada de esto garantiza un final claro. Puede que Estados Unidos logre frenar parte de la influencia china. Puede que China encuentre la forma de adaptarse y mantener su presencia. Lo único seguro es que América Latina ya no puede moverse con la misma libertad de antes. El margen se cerró. El tablero se endureció. Estamos entrando en una etapa donde la geografía vuelve a importar, donde estar cerca de una potencia implica estar bajo su sombra. Una etapa donde las decisiones económicas se leen como decisiones políticas y donde la neutralidad se vuelve cada vez más difícil de sostener. Lo que viene no será inmediato ni espectacular todos los días. Será lento, constante y lleno de presiones silenciosas. Y aunque no veamos tanques en las calles ni soldados marchando, el impacto será real en la vida de millones de personas. El mundo cambió de reglas. Y América Latina, una vez más, quedó en el centro de una disputa que no inició, pero de la que no puede escapar fácilmente.